Go back over to that property. Are you cool with that? Badge number. Have a nice day, sir. Just walk away. What's your name and badge number? What are you doing? What are you doing? What's that for? What's that for? What's that for? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Bye bye. Go away. El 29 de abril de 2021, la policía de Oklahoma recibe un llamado de un individuo afirmando ser Duncan Johnson sobre un hombre afroamericano escondido en los arbustos fuera del Carver Transitional Center, un centro de descanso en Oklahoma City, Oklahoma. El sargento Miller responde al llamado y se acerca al auditor de la primera enmienda, Floyd Wallace Jr., en la calle, a unas cuadras del centro Carver. We're just wanting to know why you're hanging out over the Carver Center, just hiding behind the bushes. Can you show me your hand, man? I got a taser right here. Okay. Show me your hand. Show me your hand, buddy. You got ID on you? Go away. Go away. Why are you bugging the folks over there? Go away. Huh? Go away. Well, I'm trying to figure out what's going on, man. You got your info on you? Got an ID? Go away. I don't have to go away. I'm here to investigate an incident, dude. El sargento solicita al señor Wallace su identificación varias veces, y este le responde repetidamente que se aleje. Basándose en las circunstancias, incluyendo la información de la llamada al 911 y las observaciones del oficial del comportamiento bizarro del señor Wallace, el oficial seguramente tenía sospecha razonable para detenerlo e investigar. El señor Wallace correspondía a la descripción provista en la llamada, y aunque esconderse en los arbustos de un centro de descanso no es un crimen, sí es un comportamiento sospechoso, que podría indicarle al oficial actividad criminal, como esconder contrabando para un residente del centro Carver. Además, su proximidad a una cárcel podría contribuir a su autoridad legal para detenerlo e investigarlo. Como la Corte Suprema explica en Illinois versus Wardlow, cito: la presencia de un individuo en zona de alta criminalidad por sí misma no avala suficiente sospecha de que dicha persona esté cometiendo un crimen, pero no obliga a los oficiales a ignorar las circunstancias relevantes que determinan si una situación es suficientemente sospechosa para garantizar una mayor investigación. Con estas consideraciones, una corte podría decidir que el sargento Miller tenía suficiente sospecha para detener al señor Wallace investigando los alegatos de la llamada al 911. Incluso si no tuviera sospecha razonable, es importante decir que tenía autoridad para pararse en la acera y observar al señor Wallace o intentar un encuentro consensuado. Are you all right? Go away, dude. I'm here to see why you're hiding behind the bushes. I didn't Huh? Keep your hands out of your pockets, bud. Keep your hands out of your pockets. Get your hand in your pocket, man. Your hands are cold. The 72-degree weather. Do you need an ambulance? You need me to go away? Well, I'm here to help you out, man. Figure out what's going on. How about go away? Like I said, I'm just here to figure out. The sooner you tell me what's going on, the sooner I can get out of your hair. You understand that? El sargento Miller hace una serie de preguntas al señor Wallace y este permanece en silencio. Durante la interacción, el señor Wallace adopta un lenguaje corporal pasivo-agresivo y gestos claramente amenazadores. Cuando un oficial tiene creencia justificada que un individuo sospechoso al que investiga a rango corto está armado y presenta peligro para el oficial u otros, puede conducir un cateo por armas ocultas. Al tener el derecho de detenerlo y razones para creer que está armado y es peligroso, puede conducir un cateo limitado a razones de protección. Aplicando este estándar legal, una corte podría concluir que el comportamiento del señor Wallace habilita al oficial a conducir un cateo por su propia seguridad. We just need your ID, brother, to figure out who you are. Hey, do we have any charges? No, he was just hanging over there, hiding behind the buildings. So he just needs to leave the property. Right. Okay. So we got to call him. We got a trespassing complaint. Right. So where are you going? He doesn't want to answer any questions. Stop reaching behind you, bro. Do you have any weapons? Why do you keep reaching behind you, grabbing for stuff, man? Back itches. Back itches? Yeah, it looks bad when you do that. You know that, right? It doesn't matter.
Doesn't matter. No, Okay. my back actually does itch. Okay. Well, just so you know, I've said it on video. You're being recorded also. So don't go back over to that property. Are you What's cool your with name and that? badge number? Have a nice day, sir. What's your name and badge Just number? walk away. What's your name and badge number? What are you doing? What are you doing? What's that for? What's that for? What's that for? Don't What are you touch doing? me. Don't What are you touch me, doing? bro. What are you Don't doing? touch me. Bye-bye. Go away. I'm asking for your name and badge number. We don't have to give that. Bye-bye. El sargento Forbes empuja al señor Wallace al suelo, lo esposa y lo acusa de intento de asalto. La sección 21-641 de los Estatutos de Oklahoma define el asalto por, cito, tentativa deliberada e ilegal, por fuerza o violencia, de herir a otro corporalmente. Con esta definición, una corte podría definir que la conducta del señor Wallace con el oficial y levantarle la mano constituyen un asalto. El oficial lo interpretó como precursor a un ataque, incluso si no lo fuera. La corte toma en cuenta que la policía usualmente debe hacer juicios de medio segundo, en circunstancias cambiantes sobre la cantidad de fuerza que debe usarse en una situación. Es poco probable que el señor Wallace sea convicto por asalto por sus acciones, pero una corte seguro encontraría que el uso de fuerza del oficial Forbes no violaba la Cuarta Enmienda. Dado el estándar de irracionalidad que la Corte debe aplicar y la interpretación de la conducta del señor Wallace, aún así, el uso de fuerza del sargento pareció escalar la situación y podría haber violado la política del departamento sobre el uso de fuerza, al seguramente haber otras formas de cumplir la acción requerida. What's going on? I asked you for your name and badge number. I didn't touch you. No, you pulled your fist up at me. No, I didn't. You approached me. You were going to attack. No, I wasn't. I was asking. Okay, now you're under investigative detention. Los oficiales arrestan al señor Wallace y lo transportan al centro de detención de Oklahoma, donde fue retenido hasta la 1 a.m. del siguiente día. Fue acusado con un cargo de interferencia, obstrucción y desobedecer una orden directa. El 5 de mayo de 2021 se añadieron cargos contra el señor Wallace junto a los auditores locales Timothy Harper y Patrick Roth. Los nuevos cargos fueron reportar un falso crimen y conspiración. En un affidavit documentado con los cargos, el detective Thomas Van Nord del Departamento de Oklahoma alega que el señor Wallace conspiró con el señor Harper y el señor Roth para hacer una falsa llamada al 911 y grabar la escena en sus teléfonos para subirla a redes sociales. El detective afirma que el señor Harper hizo la llamada desde el teléfono del señor Roth, sabiendo que no había actividad criminal, para crear una interacción policial que auditar. Al escribir este episodio, los cargos están pendientes. En general, el sargento Miller obtiene un A+, por permanecer en su autoridad durante la interacción, mantenerse calmo y sereno y hacer un verdadero esfuerzo por investigar la conducta del señor Wallace lo más pacíficamente posible. El señor Wallace le dio al sargento varias oportunidades para sobrereaccionar a sus gestos y habría estado en derecho de esposarlo en cualquier momento. En su lugar, intentó varias veces hablar con el señor Wallace en su intento por calmar la situación. El sargento Miller no vio el altercado entre el señor Wallace y el sargento Forbes, y basado en la conducta del señor Wallace, sería razonable pensar que el sargento Miller asumiría que el señor Wallace cometió un crimen, y era un arresto legítimo. Como mencioné antes, si el señor Wallace se hubiera acercado al sargento Forbes de manera amenazante, sería sometido a detención y arresto. El sargento Miller estaba de espaldas al momento del altercado. Seguramente asumió que el señor Wallace había hecho algo. Felicito al sargento Miller por manejar el encuentro con paciencia y profesionalismo. El sargento Forbes obtiene una F por mantener una actitud confrontativa durante la interacción, fallando en calmar y escalar el encuentro en un altercado físico y en arresto. No hay duda que el comportamiento del señor Wallace contribuyó al escalado de la situación, pero su intervención en el diálogo del sargento Miller y el señor Wallace impactó negativamente al resultado de la interacción. Con eso dicho, el señor Wallace no pareció presentar un peligro físico para el sargento al momento en que decidió empujarlo al suelo. El señor Wallace también obtiene una F por usar lenguaje corporal con intenciones de intimidar o provocar a los oficiales, demostrando una gran falla de comprensión de la sospecha razonable y dirigirse a los oficiales con un carácter antagónico y odioso. Cada aspecto de su conducta fue diseñado para exacerbar la hostilidad del encuentro, y es difícil categorizar este tipo de conducta como auditoría de la primera enmienda. Así consideres la auditoría como una forma de protesta o periodismo, nada de lo que se hizo en esta interacción sirve a la causa de la conciencia constitucional o la responsabilidad policial.
y este encuentro demuestra la importancia de ejercer los derechos efectiva y responsablemente. Si se hubiera acercado a cualquier persona de la forma en que lo hizo al sargento Forbes, de seguro habría recibido el mismo tratamiento. Y aunque no excusa al sargento Forbes de su conducta, sí demuestra que el señor Wallace no era una inocente víctima de la mala conducta policial. El affidavit del detective North nota que la llamada al 911 tuvo lugar en el mismo estacionamiento cerca de donde estaban el señor Harper y el señor Roth cuando los oficiales llegaron, y que el número se asociaba con el teléfono del señor Roth. Si estos alegatos son ciertos, será difícil probar que esta interacción era ejercicio legítimo de derechos y no una conspiración calculada para generar contenido.